El gozo triunfante. Cuando se pasa por dificultades, desilusiones, pruebas en su vida, ¿cómo reacciona? ¿Cuál es la diferencia en su conducta, en su temperamento, incluso en sus expresiones faciales, cuando pasa por un momento difícil o si todo marcha bien? ¿Cuál es la diferencia? ¿Deja que los momentos difíciles le desanimen? ¿Se vuelve menos amigable? ¿Ve que se le hace difícil tomar decisiones? ¿Qué le molesta? Dice haber aceptado a Cristo como su Salvador personal. Su nombre está en el libro de la vida y es una persona feliz. Pero cuando las cosas no le salen bien y sufre grandes decepciones, heridas o dolor físico, ¿cómo reacciona? ¿Lo tumba eso por completo? ¿Cambia su disposición al punto que la gente dice: ¿qué le pasó? Pensé que era creyente. ¿Qué es todo esto? ¿Es usted la misma persona cuando las cosas van bien que cuando van mal? Cuando se encuentra desilusionado y quiere tirar la toalla y marcharse, ¿qué ha pasado con su fe? ¿Qué ha pasado con su relación con Cristo? Esa relación no cambia. Quizás cambie un poco la forma en que nos expresamos en ella, pero eso es porque quizás nunca distinguimos entre felicidad y gozo. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, cuando Pablo escribió la carta a los filipenses de solo 4 capítulos, es interesante lo que encontramos. En estos 4 capítulos, una y otra vez, de hecho, en uno de cada 7 versículos, Pablo habla de gozo o de estar gozoso. Así que tenga la bondad de acompañarme a Filipenses y quisiera que leyéramos estos primeros versículos aquí, en el capítulo 4. Y para comenzar, dice: Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a, y aquí menciona a un par de personas, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo dice: te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Así que habla de eso y luego dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Qué necesita para tener gozo en la vida? Y al pensar en dónde estaba Pablo, tenía toda la razón para estar desdichado, infeliz, en una prisión romana, quizás fría en invierno y muy caliente en el verano, sabiendo que lo más probable es que su futuro ya había sido determinado, que quizás perdería su vida. Pero de algún modo escribe en esas condiciones esta epístola gozosa que habla de forma continua sobre el gozo y su relación con el Señor, que no cuadra con su entorno. Así que tendríamos que preguntarnos: bien, si estuviera en esa situación, ¿cómo me sentiría? ¿Estaría feliz? ¿Tendría gozo en mi corazón? ¿Estaría contento? ¿Hablaría de todo lo bueno que ha hecho Dios? ¿O estaría quejándome? El apóstol Pablo sabía manejar sus circunstancias. Y al pensar en eso, veo que no solo tenía gozo, sino el gozo triunfante, el gozo que vence dificultad, adversidad y decepción en la vida. Y al pensar en eso, pensemos en la diferencia entre gozo y felicidad. Porque mucha gente dice: pues solo quiero ser feliz en la vida. La felicidad depende de las circunstancias. La felicidad depende quizás de lo que tengamos o de lo que nos posea o de quiénes seamos. Pero el gozo tiene que ver con la persona interna. La diferencia es esta:
Mi felicidad depende de mis circunstancias. Mi gozo depende de una relación. Esa relación con Jesucristo puede sostenerme en cualquier dificultad, adversidad y prueba. No así la felicidad. Hay una gran diferencia entre felicidad y el sentido de gozo que tenía el apóstol Pablo. Y al pensarlo, creo que el gozo es un sentimiento de Dios. La felicidad es un sentimiento alegre y mundano. Muchas cosas hacen a la gente feliz o infeliz, pero si ha aceptado a Cristo como su Salvador y el Espíritu Santo le ha sellado una vez y para siempre como Hijo de Dios, y sabe que eso nunca puede cambiar, no importa lo que enfrentemos ni los valles que atravesemos, en el fondo tenemos un gran sentido de gozo y contentamiento que es indescriptible. Eso es lo que experimenta Pablo al escribir esta carta. Su futuro se veía muy sombrío, de hecho mortalmente sombrío. Así que no podía ver a su alrededor y decir, estoy feliz por esto o triste por aquello. Pero no tenía la mente en sus circunstancias. Y creo que a menudo los creyentes permitimos que las circunstancias determinen nuestra disposición, qué apariencia tenemos, o si sonreímos o no, y quedamos atrapados por las circunstancias. Las personas consagradas a Dios no se guían por sus circunstancias, se guían por su relación con Jesucristo, sellado para siempre como Hijo de Dios, y nadie puede romper eso. Alguien puede estar en la cárcel o fuera, y Pablo sabía, presta atención, Pablo sabía que el lugar donde estaba no determinaría el lugar donde iba a estar. Estaría en la presencia del Dios vivo, y hasta entonces quería expresar el gozo del Señor. Entonces, al pensar en la paz y el gozo en su vida, ¿cuál cree que es la fuente? ¿No es interesante que la gente puede pasar por un poco de trauma, un poco de pesar, y se frustran por completo? Hay personas que pueden pasar por los momentos de pruebas más difíciles, pero están afianzadas, tienen un sentido de fundamento, tienen algo por dentro que es inamovible, y Pablo sabía bien lo que era eso. Pero deseo que notemos algo que falta aquí, en este pasaje bíblico. Falta algo en estos 4 capítulos. Quizás piense, ¿acaso se le olvidó algo a Pablo? No, pero falta algo. ¿Y qué falta? No habla de tristeza por estar allí, no menciona cuán malas eran las circunstancias, ni se queja de su entorno. Ahora, para la mayoría de nosotros esa habría sido nuestra conversación. No sé por qué estoy aquí. Quisiera que Dios me sacara de aquí. Mientras Pablo le agradecía a Dios por el siguiente soldado romano, que venía a ser su compañero por una sesión, le agradecía a Dios por la oportunidad de sentarse en una fría cárcel romana o calurosa, dependiendo del clima, y compartir la verdad del Evangelio. Piense en lo que les quedó a esos hombres. Estaban perdidos y quizás no creían nada, pero después de tener unas 3 o 4 sesiones con el apóstol Pablo, ¿cómo no creer? Porque no había explicación humana para que Pablo escribiera esta epístola maravillosa. Todos esos versículos hablan de gozo y de gozarse en el Señor. Porque Pablo sabía algo. Pero preste mucha atención. Sabía lo mismo que nosotros sabemos, y lo tenemos todo por escrito. Él escuchaba a Dios hablar. Nosotros tenemos escrito todo. Así que sabemos por qué y qué pasó antes y qué vino después. Y de algún modo, Pablo tenía ese sentido de gozo inquebrantable.
y en esta epístola en particular, y escribió muchas, en esta habla de gozo, confianza y seguridad, más que en todas las demás. Pero no vemos nada de quejas, más bien una explicación de su gran sentido de gozo. Y ahora, ¿cuál era la fuente? Es esta. La fuente de su gozo era su relación personal y estrecha con Cristo. Nada más podría ser. Fíjese, tenemos el mismo privilegio que tuvo el apóstol Pablo hace 2000 años, el mismo privilegio. Jesucristo no ha cambiado, y su plan es que a donde vayamos quiere estar en nosotros, que lo está mediante el Espíritu Santo, pero estar en nosotros para con otras personas. Y eso hacía el apóstol Pablo, se entregaba a ellos. Y cuando pensamos en su gozo, era inquebrantable. Seguía gozándose en el Señor y alabándolo mientras estaba en la cárcel. Y entonces, yo le pregunto, cuando las cosas se ponen difíciles para usted, acude a Dios en oración y le dice por qué deberían mejorar y menciona algunas respuestas a sus oraciones. ¿Se goza alguna vez en el Señor? Debo admitir que me tomó mucho tiempo sacar eso de las páginas a mi corazón para gozarme en el Señor y agradecerle cuando las cosas no marchaban bien. Mire, estos son los momentos cuando más crecemos. Estas son las circunstancias que nos hacen crecer. Aquí es donde vislumbramos lo que es la vida cristiana. La vida cristiana no se trata de que todo salga a nuestro modo y que la gente sea amable, buena, cerciorándose de que tengamos todo lo que queremos. La vida cristiana se trata de que Dios es lo que necesitamos, siendo el único que puede suplir nuestra necesidad. Y cuando digo que lo tuviéramos por sumo gozo, eso mismo significa. Ahora el coro puede cantar mucho de esto. Hacen una gran labor al cantar del gozo de Cristo, su poder y todo lo demás. Nos encanta escucharlos, ¿verdad? Pero, ¿diría con franqueza que tiene el gozo de Dios en su corazón? Quizás diga, bueno, estoy feliz en cuanto a algunas cosas. No, eso no es lo mismo que gozo. La felicidad viene y va. El gozo que viene de Dios se convierte en la base de nuestra vida cada día, sin excepción. Que pase lo que pase, esa base no se mueve. Y quisiera decirles a quienes creen que pueden ser salvos hoy y perder la salvación la próxima semana o el mes que viene, lo que enseñan algunos pastores no es más que un error. ¿Cómo puedo tener confianza y gozo en mi corazón si podría perder la salvación? Y alguien dirá, pero la gente peca contra Dios. ¿Y quiere usted decir que aunque pequen contra Dios, no perderán la salvación? Le pregunto, ¿ha pecado desde que aceptó a Cristo? Sí, pero no ha perdido la salvación. ¿Cómo llama eso? Gracia. Gracia. Esa es la maravillosa gracia de Dios para con nosotros. Cuando pensamos en esta clase de gozo es un don espiritual. El fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor, paz, correcto. Amor, gozo, paz, bondad y todo lo demás. Ese es el don del Espíritu Santo. Al aceptar a Cristo, el Espíritu Santo vino a nuestra vida para sellarnos y morar en nosotros. ¿Para hacer qué? ¿Qué comenzó a hacer? Comenzó a rebosar en nosotros. ¿Quién es Él? Amor, gozo, paz, bondad, benignidad, etc. Son los dones del Espíritu. Y mucha atención. Tenemos la fuente del Espíritu de Dios en nosotros, rebosando de manera constante. No importa lo que enfrentemos en nuestra vida, Él está allí. Hablamos del Espíritu Santo.
pero piense en Él como una fuente que siempre fluye. Ahora, pasa esto. Al pecar contra Dios, ¿qué sucede? Mire, Él no nos deja, pero no podemos experimentar su gozo al vivir en pecado. Así que tenemos la fuente en nosotros, es el Espíritu Santo. Y si alguien dice, ¿es usted feliz? Mejor que eso, está lleno del Espíritu de Dios y Él mora en usted, actuando en usted a diario. Me pregunto con qué frecuencia nos detenemos a agradecerle. Gracias, Señor, gracias, amado Jesús, porque vives en mí, mediante mí, y por hacer lo que prometiste. Entonces, esta es la promesa de Dios, basada en su palabra, no en mis sentimientos. Hay sentimientos que nos hacen pensar, Señor, debes estar a 1000 kilómetros de aquí. No, Él está allí donde siempre ha estado, dentro de usted. Pero lo olvidamos. Dejamos que nuestros sentimientos eclipsen, anulen esta realidad maravillosa de Dios en nosotros, quien vive en nosotros para expresar quién es Él. O sea, cuando vemos la luna, por ejemplo, podemos pensar en Dios, quien es el creador de la luna y cuán hermosa es, ¿verdad? Etcétera. O el sol, o lo que sea. Podemos ver a nuestro alrededor, pero ¿qué es lo más importante? No es lo que creó Dios, sino quién es Dios. Cuando pensamos en esto, Dios ordenó y decidió vivir dentro de nosotros para manifestarse a sí mismo, su poder, su gozo, amor, gozo, paz, bondad y todo lo demás. Y eso es lo que Dios quiere en todos nosotros. Y lo único que obstruye eso es el pecado. La falta de fe, por ejemplo, o la desobediencia a Dios no lo elimina, pero lo obstruye. No podemos vivir en pecado y tener el gozo de Cristo. No funciona. De vez en cuando conozco a alguien que dice, bueno, sí, soy cristiano. Y luego, mientras más hablamos y más escucho lo que andan y con quién andan, pienso, no. Quizás tenga un poco de felicidad que va y viene, pero no tiene el gozo de Cristo o no viviría esta clase de vida. Así es el Señor. Él mora dentro de nosotros. ¿Para qué? Para afianzarnos, para que seamos firmes en momentos difíciles, para proteger nuestra fe, para darnos guía y liderazgo, para contestar nuestras oraciones, mostrarnos el buen camino. Dios Todopoderoso mora en nosotros mediante su Espíritu Santo. Así que el Espíritu de Dios nos faculta para que soportemos con triunfo cualquier y toda situación. No es que no habrá lágrimas, o que no pasaremos por el valle, ni que siempre haremos lo bueno, pero Él nos sacará adelante. Entonces, al hablar del fruto del Espíritu, lo que desborda Él en nosotros no solo es amor, sino gozo. Y cuando ese gozo está en nuestro corazón, no importa lo que enfrentemos, es el gozo del Señor. No el gozo de nuestras facultades, talentos y destrezas, sino el gozo de Dios mismo. Y Pablo escribió esto para alentarnos y ayudarlos a entender que pase lo que pase, este gozo es realista, aun en tiempos de sufrimiento. Mire, esta es la diferencia entre gozo y felicidad. La felicidad se basa, presta atención, se basa en mi condición o mis deseos, o mi entorno, o mis amigos, o muchas cosas. El gozo se basa en mi relación con Cristo. Si quiere escribir algo, apúntelo. La felicidad se basa en mis condiciones, cualesquiera sean estas. El gozo se basa en mi relación. Mis condiciones y circunstancias cambian, a diario cambian. Mi relación con Cristo no cambia. Es una relación eterna, porque fuimos sellados con el Espíritu Santo del Dios vivo. Y Pablo pudo sentarse con soldados romanos y tuvo
una relación con Dios que, sin importar lo que pasara, un día sería liberado de eso. Fue su relación, no su entorno. Todo a su alrededor lo habría llevado a la desesperanza y a una existencia deprimente. Pero aún en una celda romana había ese gran sentido de confianza y seguridad. ¿Le gustaron sus circunstancias? Claro que no. Pero mire, mucha atención. Nuestra relación con Dios no depende de nuestras circunstancias. Depende de una relación personal y estrecha que comenzó en nuestra vida al aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador personal, aunque haya sido siendo niños o ya adultos. Así que no se trata de nuestra condición ni de nuestras circunstancias, sino de nuestra relación. No lo olvide. Su relación con Dios reemplaza todo lo demás. Sus circunstancias pueden cambiar y cambiarán, pero no su relación con Dios. Y creo que Pablo le daba gracias a Dios por eso. Y también le agradecía por el privilegio de sufrir. Solo porque pasemos por adversidad, dolor, sufrimiento y prueba, presta atención, no significa que Dios se haya movido un centímetro. Sellados por el Espíritu Santo hasta el día de la redención. Y al pensar en eso, ¿cómo podemos regocijarnos cuando sufrimos por dolor físico? Bien, varias razones. Podemos gozarnos porque tenemos a Cristo, quien camina con nosotros. No andamos solos. Dios nos dice, no te dejaré ni te desampararé. Una segunda razón. Dios tiene el control de nuestras circunstancias. Ese es un asunto importante. Dios tiene el control de nuestras circunstancias, no importa quiénes creamos ser. Dios está al mando de nuestras circunstancias. Tercera razón. Dios hará que estos momentos se tornen para nuestro bien, pase lo que pase. Cuando entendemos cómo es el verdadero gozo, entendemos por qué la adversidad y el dolor son solo temporales. Además, no hay nada que pueda separarnos de su amor. Al considerar todas estas razones, y espero que las escriba, podemos agradecerle a Dios por lo que está haciendo en nosotros. Y quisiera leer un pasaje bíblico en 1 de Pedro. Aquí no escribe Pablo, sino Pedro, pero me encanta este pasaje, porque Pedro también sufrió. Pero en el versículo 3 del primer capítulo, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y punto. Pudo haberse detenido allí, pero no lo hizo. Para una herencia incorruptible, no podemos perderla, incontaminada, es perfecta e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois, refiriéndose a nosotros, guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada, para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. ¡Qué palabra tan maravillosa! A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Es un maravilloso pasaje bíblico de promesa tras promesa tras promesa.
Y allí están todas las promesas de Dios para nosotros que podemos acoger. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. La mayoría no está de acuerdo con eso. Mire, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Tiene gozo en su corazón? No lo parece, no pareciera. El gozo del Señor Jesucristo no es un mero sentimiento, es una maravillosa seguridad y confianza. Rebosa dentro de nosotros por ser quienes somos en Cristo. Ahora, si no ha aceptado a Cristo como su Salvador, todo lo que ha escuchado lo ha pasado desapercibido. Y hoy deseo invitarle a decir: hice un desastre de mi vida y quiero ser salvo. Quiero que Dios cambie mi vida. Quiero poder apropiarme de lo que dijeron Pablo y Pedro en esos 2 libros de la Biblia. Quiero que Dios me cambie. ¿Lo hará? Claro que sí, sí lo hará. Y deseo animarle como seguidor de Cristo. Note que no dije miembro de la Iglesia, sino seguidor de Cristo. Como dice ser, que permita que la palabra de Dios le cautive, le llene, rebose en usted, que pase lo que pase. Estos versículos y estas verdades nunca cambian y se aplican a toda persona sin excepción. No importa cuál sea la circunstancia, si está dispuesto a creerlas. Amén. Padre, gracias porque no desistes de nosotros. Gracias porque el apóstol Pablo sabía en su corazón lo que estaba pasando, pero no sabía que 2000 años después habríamos aprendido tanto por lo mucho que sufrió al descubrir quién eres y escribirnos para contarnos. Te bendecimos y alabamos hoy y nos gozamos por tu bondad, amor, misericordia, dolor, sufrimiento, pesar, pero con gozo, en el nombre de Cristo. Amén. La mano poderosa de Dios. A veces leemos la Biblia y sabemos que el relato es verdad, pero de algún modo no captamos el mensaje. Es muy importante que entendamos el mensaje de este pasaje bíblico, porque todos podríamos ser culpables de hacer lo mismo que hicieron estos egipcios. Así pues, al ver este pasaje, no lo vea solo como un hecho histórico, sino, ¿está Dios diciéndome algo? ¿Se encuentra un patrón aquí, en la vida del faraón, que pudiera verse en mi propia vida? Permítame ponerle al tanto de dónde estamos. Dios le habló a José, quien estaba preso, quien interpretó un sueño. Y el faraón de Egipto terminó liberándolo. Tomó a su familia, que eran como 70, los puso en Gosén, en Egipto, que era la mejor región. Y ya habían pasado casi 400 años. Reinaron varios faraones. Y este faraón en particular vio a su alrededor y pensó: esos israelitas, esos hebreos están multiplicándose. Quizás ya sean casi 2 millones y están en la mejor región del país. En caso de un conflicto, quizás se unan a nuestros enemigos. Así que, para prevenir cualquier problema, voy a esclavizarlos a todos. Y así fue que puso a Israel en esclavitud, para que le construyeran monumentos y demás. Bien, alguien creció en su familia, o sea, en la familia de la hija del faraón, y resultó que era hebreo. Creció y fue educado en el palacio del faraón. Y luego cometió un error. Fue desterrado al otro lado del desierto. Y ahora Dios le habla a su corazón. Y en una zarza ardiente, Dios le encomienda una gran labor. Le dijo: regresarás a Egipto. Voy a liberar a mi pueblo.
Como es natural, Moisés tenía muchas preguntas, pero la verdad es que ese fue el mandato de Dios. Así que Dios aquí está usando a Moisés para obrar en la vida del faraón, de una manera que no es solo algo que dista mucho de la manera en que vivimos nosotros, pero debería enseñarnos una lección. Así que deseo que notemos lo que está sucediendo. Dios le dijo, fíjese, y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. ¿Qué clase de mandato es ese? Pues no parece muy justo, pero para Dios no es cuestión de que sea justo o no. Se lo ordenó porque quería hacer algo. Quería a Egipto en sumisión a Dios Todopoderoso y que supieran que es el único Dios verdadero, y justo eso sucedió. Después, Moisés y Aarón entraron a la presencia del faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrar mi fiesta en el desierto. Y el faraón respondió, ¿quién es Jehová? Para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Pues Dios sabía que sucedería eso. De hecho, por eso Dios comienza su obra en la vida del faraón y comienza el proceso de liberar a los judíos, a Israel, los hebreos, del yugo egipcio. Lo que ocurre es que al escuchar esto el faraón les da más trabajo, que hagan ladrillos sin darles paja, y así todo empeora. Como es natural, Moisés no es muy popular por haber causado esto. Pero Dios dice 4 veces en este capítulo 6, yo soy Jehová, yo soy Jehová, yo soy Jehová, yo soy Jehová y resolveré todo esto. Así pues, como resultado, Dios comienza a mandar plagas. La palabra es que manda como una flecha a los egipcios. Así que, una por una, comienza a actuar en el corazón del faraón para que dejara ir al pueblo. Y sabemos que el resultado final es que fueron liberados. Y deseo que notemos lo que pasa aquí. Y es que Moisés se presenta al faraón y le dice, así dice Dios, deja ir a mi pueblo. Y en respuesta, como es natural, dice, no los dejaré ir. Y Dios dice, está bien. Lo que sucede es que Dios convierte las aguas del río Nilo en sangre. Ahora, el Nilo era como una fuente de vida para ellos, para alimento y transporte, y lo veneraban. Así que el Señor hizo esto, lo convirtió en sangre. La gente tenía que ir a la orilla del río a buscar agua para beber. Pasaron 7 días y luego Dios volvió a mandar a Moisés y dijo, mira, quiero que dejes ir a mi pueblo, de lo contrario puedes esperar esto. Y como es natural, el faraón dijo, no los dejaré ir. Así que vino la plaga de las ranas, y dice la Biblia que venían ranas por todos lados, donde estaba la gente. Y dijo Moisés al faraón, dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas. Así que las ranas estaban por todos lados. ¿Se imagina acostarse en la noche y de pronto sentir algo en los pies y luego en las piernas? Por aquí ranas, ranas, en el piso, en la calle, ranas, ranas, ranas por doquier. ¿Y qué hace el faraón? Llama a Moisés y le dice, mira, saca a estas criaturas de aquí y los dejaré ir. ¿Y qué hace? Decide no hacerlo. Presta atención, aquí hay lecciones en cuanto a tomar una decisión y luego no cumplir su palabra. El faraón dijo, los dejaré ir, quita las ranas y los dejaré ir, pero no los dejó ir.
y Moisés tuvo que volver a confrontarlo, a pesar de todo lo que estaba ocurriendo. La siguiente plaga que mandó Dios fue piojos. De pronto todo Egipto estaba lleno de piojos. Imagínese estar lleno de piojos. Eso estaba pasando. Era tan grave que incluso el faraón le pidió: elimínalos y dejaré ir a tu pueblo. Pero no lo dijo en serio. Así que una y otra vez, Dios le da al faraón una oportunidad de hacer lo correcto. Pero el faraón hizo lo que hace mucha gente: prometerle algo a Dios cuando en verdad están sufriendo, y cumplen por 2 semanas, quizás un mes. ¿Alguna vez le ha dicho a Dios que si le quita la presión de algo, usted haría tal cosa? ¿Le ha hecho una promesa a Dios? Diga amén. ¿Y alguna vez la ha roto? Diga amén. Así mismo es. Eso fue lo que hizo el faraón. Piense en el patrón. Seguimos el modelo de un pagano. Le hacemos promesas a Dios y no las cumplimos. Entonces el faraón dice: no los dejaré ir. Y la Biblia relata que Dios manda insectos, toda clase de insectos, comienzan a penetrar por todo Egipto. Entonces, ¿qué hace? Vuelve a incumplir, no los deja ir. Así que tienen un enfrentamiento y luego surgen problemas difíciles por lo que sucede. Y le advierte: si no los dejas ir, mataré a todo tu ganado, todo el ganado egipcio. Mataré a todas tus vacas, no tendrán nada que comer, sufrirán los resultados. Y mire, fíjese, el faraón en su arrogancia dice: no lo haré. Así que sufren los resultados. Ahora, toda la gente en Egipto sufría las consecuencias de todo esto como resultado de la decisión de un hombre, de actuar a su manera, de negarse a la orden de Dios y de negarle la libertad al pueblo de Dios. Porque lo que pedían al faraón era: queremos irnos por un tiempo a alabar y adorar a Dios. Pero él no los dejaba ir. Así pues, sesión tras sesión con faraón, lo confrontaban con el hecho de que estaba desobedeciendo a Dios Todopoderoso. Y luego Moisés volvió a confrontarlo y le dijo: Dios dice que dejes ir a mi pueblo. ¿Los dejarás ir o no? Y dice la Biblia que el Señor mandó úlceras por todo Egipto, no solo madres, padres, abuelos, sino también los niños. Todo el mundo tenía sarpullidos con úlceras. Así que imagínese por lo que ya habían pasado, y es que el agua se convirtió en sangre, vinieron ranas, piojos, insectos, la plaga del ganado y la de las úlceras, y aún así no pasa nada. Desde luego volvieron a confrontarlo, y esta vez hay granizo por todos lados, lo que acabaría con las cosechas y los animales. Se trataba de destrucción para decirle al faraón: deja ir a mi pueblo. Y Dios sabe que el faraón no accederá, sabe que no lo hará, pero sigue dándole oportunidades. Y el faraón sigue diciendo que sí, pero no lo hace. Entonces, desde luego, vienen las langostas, así que hay saltamontes por doquier, saltamontes por toda la tierra, todo lleno. Piense en toda la gente inocente que sufrió por la decisión de un hombre. Y a veces pienso en cuántas familias sufren a causa, bien sea del padre o de la madre o del hijo o de la hija. Es difícil desobedecer a Dios en privado. Es difícil desobedecerlo solos, porque todos tenemos influencia o relaciones en la vida o testimonios. Y al desobedecer a Dios creemos que es en privado, pero no lo es. Todo el mundo en la familia sufre las consecuencias cuando alguien desobedece a Dios. Pues bien, aquí está el líder de Egipto, el faraón, y se niega a dejar ir al pueblo de Dios, y todos sufren como resultado. Ha hecho promesa tras promesa, y Dios sabe que todas esas promesas se romperán, no se harán realidad.
Y luego llega la última plaga que deseo mencionar en este mensaje, y es que la gente despertó una mañana pensando: esta es una noche larga. Y Dios dejó a todo Egipto en oscuridad, excepto en Gosén, donde estaba el pueblo de Dios. Y es interesante lo que dice al respecto, porque está tan oscuro, escuche esto, era tal la oscuridad que cuando la gente trataba de tocarse entre sí, nadie podía ver nada, en tiniebla absoluta, oscuridad total. Ahora, creo que de todo lo que sucedió, eso sería lo más tenebroso. ¿Estoy ciego? Es que no puedo ver. ¿Y su esposo, su esposa y sus hijos? ¿Qué pasa? No podemos ver nada. Por 3 días nadie podía ver nada. ¿Y los dejó ir? No, no los dejó. Y desde luego hay una última plaga, la cual no abordaré hoy, adrede. Así que 9 de estos ataques, que era lo que llamaban plaga, han sucedido en todo Egipto. Todo el mundo ha sufrido, salvo los hebreos en Gosén. Así que pensemos un momento en esto. Cuando Dios le confronta o le dice algo, o cuando usted ora y le pregunta por algo, y Dios le da una orden, ¿en realidad se lo toma en serio? La mayoría de la gente piensa: pues si oré por eso y le pedí a Dios que me perdonara, pero no tenían la intención de cambiar ni su actividad ni su comportamiento. Pero dicen: Señor, por favor, perdóname en el nombre de Jesús. Amén. Dios sabía que no querían cambiar, o tal vez tengan un sentimiento momentáneo. Bueno, sí, cambiaré, quiero mejorar, pero no lo hará. ¿Está Dios mostrándonos la falacia de hacerle promesas que no pensamos cumplir? Y aunque planeemos cumplirlas, ¿no lo hacemos? O dicho de otro modo, llamémoslo por su nombre: desobediencia deliberada e intencional a Dios, siendo que Él nos ha mostrado con claridad lo que requiere de nosotros. Y es sorprendente cómo la gente cree que puede hacerle promesas a Dios y seguir como si nada hubiera pasado. Hacerle una promesa a Dios es algo muy serio. Y vemos que esto sucede en todos estos capítulos. El faraón no cumplirá su promesa porque así es su corazón, y Dios lo sabe. ¿Qué fue necesario para al fin convencer al faraón de que dejara ir al pueblo de Dios? Un gran desafío. Pero lo importante es esto: ¿cuál es nuestra lección aquí? ¿Qué nos dice Dios? Creo que quizás todos hemos dicho en algún momento: sí, Señor, sí, muchas gracias, gracias por perdonarme, puedes contar conmigo. Pero en nuestros corazones quizás lo creamos posible, pero no estamos muy convencidos de que lo obedeceremos. ¿Cuántas veces hay que confesar nuestros pecados antes de ser perdonados? ¿Cuántas? Y la mayoría de la gente no sabe la respuesta a eso. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero si mi confesión solo es así de profunda, Dios ni la reconoce. Si mi confesión es del fondo de mi corazón, alma, espíritu, eso es otra cosa. Pero si digo: bueno, ¿acaso no dice la Biblia que confesión significa acuerdo? Sí, pero si en realidad estoy de acuerdo con Dios, desde mi corazón, mi espíritu, mi alma, hago una confesión genuina, un acuerdo sincero con Dios, haré un cambio en mi conducta, en mi conversación, en mi carácter, si en verdad lo dije de corazón. Así que todos cometemos errores. Todos pecamos a veces. Quizás sea algo breve o una situación no muy seria, o quizás sí lo sea. Pero lo que sea que le pidamos a Dios, que nos perdone, y sabemos de corazón que queremos esto, queremos alivio por el momento. Entonces, creo que mucha gente se encuentra en un estilo de vida de pecado, que han confesado por años y años, confesando lo mismo.
Y la Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, lo que significa que estamos de acuerdo con Dios al respecto. Estar de acuerdo con Dios y cambiar son dos cosas distintas. Y Moisés confrontaba al faraón, y por fin el faraón tenía que coincidir, pero no tenía intención de cambiar, hasta la última plaga. Y aún entonces no cambió. Y quizás diga, ¿por qué pasa tanto tiempo en todo eso? Por la sencilla razón de que creo que muchas personas llevan una vida que consideran muy buena, pero la pregunta es, ¿cuál es la condición de su corazón? O sea, cuando está solo, cuando es solo usted y Dios, ¿es genuino y honesto con Dios cuando confronta pecado en su vida? Cuando surge algo y sabe que debe confrontarlo, ¿solo le hace una promesa a Dios y la asegura? ¿O en verdad trata el asunto? Si confronto el pecado significa que no solo lo confesaré y estaré de acuerdo con Dios, sino que me alejaré de eso. Quizás flaquee, pero me alejaré de eso. Si mi confesión es lo único que hago y sé en mi corazón que volveré a pecar, haré lo mismo otra vez. ¿Es aceptable para Dios confesar y estar de acuerdo si sabemos en nuestro corazón que volveremos a lo mismo? Presta atención. Al ver lo que Dios le hizo a toda una nación por no reconocer a Jehová Dios como Dios, por no liberar a su pueblo, para Dios cumplir su propósito, estuvo dispuesto a causar gran daño, gran sufrimiento, gran prueba para lograr su propósito. Y al ver este pasaje pienso, Señor, ¿cuánto evangelio hemos escuchado en este país? ¿Quién en este país quiere saber la verdad? Pueden escucharla, pueden encender el televisor o la radio o ir a la iglesia o hablar con algún amigo cristiano si quieren saber. ¿Acaso no estamos resbalando y caminando de manera deliberada por un rumbo, como si supiéramos lo que dijo Dios? Hemos tenido iglesias, predicadores por tantos años, y seguimos por la misma vía, el mismo rumbo. Iremos en una dirección hasta tal punto que Dios diga no más. Nunca nadie ha vivido en una sociedad así, pero gradualmente hemos cambiado de actitud en asuntos que aceptamos. Desobediencia deliberada e intencional a Dios. Y Él dice muy claro en su palabra qué no hacer. Actitudes, vestimenta, toda nuestra moral en declive, y decimos que somos cristianos, y decimos que amamos a Dios. No se trata solo de personas perdidas, sino el pueblo de Dios cede en sus convicciones y piensa, si le pido a Dios que me perdone, seguro lo hará. Pienso en toda nuestra nación por el rumbo que va. Si en algún momento hemos necesitado ser avivados, un avivamiento genuino, un nuevo despertar en nuestra nación, este es el momento. Cuando escuchamos a toda la gente que está dando sus discursos y todo lo que prometen, etc., pensamos, ¿hacia dónde vamos? Vamos por un mal rumbo. Y sufriremos las consecuencias por desobedecer a Dios de manera intencional y deliberada. Sus caminos, sus mandatos, su verdad, sus reglas y sus oportunidades. Así que, al leer estos capítulos, no puedo detenerme con solo esto, lo que a la verdad respecta, porque la verdad está en todo este libro, y ya sea una nación o un individuo, el pecado contra Dios tiene una penalidad. Y ahora seré breve al decir esto. Vamos en una dirección desastrosa en la vida de esta nación, a menos que el pueblo de Dios comience a orar y a clamar a Él, para que Dios cambie las mentes y las actitudes de la gente. Así que el principio es este: si obedecemos a Dios, seremos bendecidos.
Si desobedecemos a Dios como nación, sufriremos las consecuencias. Todo Egipto sufrió las consecuencias de su desobediencia a Dios Todopoderoso. Es un principio, no solo una historia. No es solo un suceso de hace años, también es un principio. Si una nación desobedece a Dios, si le da la espalda a Dios. Y pienso en todas las naciones que lo han hecho, y el pueblo de Dios es clave en este país. El pueblo de Dios, no los políticos, el pueblo de Dios. Dios sabe lo ignorante que son muchas personas, pero sabe que muchos de nosotros hemos escuchado la verdad, y nuestras oraciones deben venir no de aquí, sino de nuestro corazón. Y nuestras oraciones deben ser sinceras, pidiéndole a Dios que despierte las mentes y los corazones de la gente. Creo que es hora de que nos despertemos y nos demos cuenta de que hay alternativas, decisiones que tomamos, decisiones como individuos, decisiones como nación. Y por el rumbo que vamos, tendremos que tomar una decisión grande. ¿Seremos bendecidos de manera continua o escogeremos algo que en el fondo sabemos que no es correcto? Su familia, sus amigos, su vida, todo cuelga en la balanza de la obediencia a Dios. Que Dios nos conceda la sabiduría para tomar decisiones sabias, cuales sean, no lo que me convenga, ni lo que me agrade, ni lo que me beneficie, sino, Señor, lo que te agrade, lo que te honre, eso es lo que queremos hacer. Padre, gracias por amarnos, por perdonarnos, pero Señor, abre los ojos de la gente en esta nación. Que no seamos tercos como el faraón y suframos los resultados como ellos. Pero Padre, que seamos sinceros, obedientes, sumisos, comprometidos a tu voluntad, firmes por la verdad a pesar de las consecuencias. Y Padre, ayúdanos a ser sinceros sobre lo que sabemos que es correcto. Tu preciosa palabra es una guía. Dios, en el nombre de Jesús, te pedimos que no nos des lo que merecemos, sino inclina los corazones de los líderes de este país, por todo el país, la gente, por todo el país, que nos preguntemos, ¿qué es lo más sabio que haremos? ¿Cuál es la voluntad de Dios Todopoderoso para nuestra nación? Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Un mensaje enfocado en Dios. Bien, la Biblia es un libro enfocado en Dios, con un mensaje enfocado en Dios, para gente enfocada en Dios. ¿Eso le describe a usted? Bueno, a unos cuantos. Sin duda, espero que nos describa a todos. El libro enfocado en Dios, con un mensaje enfocado en Dios, para gente enfocada que quiere andar en los caminos de Dios, obedecer a Dios, experimentar sus bendiciones, que es justo lo que pasa al confiar en Él. En este libro de Éxodo, comenzamos a ver cómo actúa Dios en la vida de la gente, y a veces pensamos, pero eso pasó hace mucho tiempo. No, este libro está vigente desde Génesis hasta el último versículo del Apocalipsis. El asunto es, ¿vemos la lección? ¿Vemos lo que Dios está diciéndonos? Porque la Biblia no tiene nada de obsoleta. Si no la vemos como un libro enfocado en Dios, con un mensaje enfocado en Dios, para otras personas enfocada en Dios, ¿qué haremos con ella? La pondremos en un estante y diremos, esa es una de mis Biblias. Pero si la vemos como un libro guía, como una forma de vida, con lecciones prácticas para nuestra vida, entonces la Biblia es un libro enfocado en Dios para nosotros. Y hay dos maneras de vivir, conforme al libro y olvida el libro.
y sabe lo que ocurre cuando vemos a alguien que vive sin una relación con Dios, sin una relación con Cristo y sin interés en la palabra de Dios. Así que le invito a buscar el capítulo 6 de Éxodo y deseo mencionar un par de cosas aquí antes de profundizar en todo esto. Habían ido al faraón varias veces pidiéndole que dejen ir a los hebreos y siempre contestaba que no cada vez. Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré al faraón, porque con mano fuerte los dejaré ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés, y le dijo: yo soy Jehová. Ahora, una y otra vez dice en este pasaje bíblico: yo soy Jehová, yo soy Jehová, yo soy Jehová, yo soy Jehová. Y Dios quiere hacer una declaración acerca de nuestra relación con Él, esa relación en nuestra vida. ¿Y qué es lo principal? ¿Cuál es la lección de este pasaje? ¿Qué estará Dios diciéndonos? Dios tiene una voluntad para todos y es conforme a su mejor plan. Él conoce nuestras facultades, talentos, destrezas, lo que sea. Entonces, lo que sucede aquí es que el pueblo de Dios había estado en esclavitud todos esos años. Dios llamó a Moisés, después de llegar a los 80 años, para que confrontara al faraón, que los dejara ir. Y como es natural, no quería dejarlos ir. Habían estado en esclavitud y habían estado haciendo todo el trabajo. Así que pensemos en toda esta idea de la voluntad de Dios para nuestra vida y cómo obra Dios y cómo lo que parecieran coincidencias son parte de la voluntad divina. Entonces, al ver este pasaje, deseo que veamos un par de lecciones que creo que se aplican a todos nosotros. Dice una y otra vez lo que hará. Asimismo, dice en este pasaje una y otra vez: yo soy Jehová, yo soy Jehová, yo soy Jehová, yo soy Jehová. ¿Está usted de acuerdo en que Dios es el Señor de su vida? Bueno, unos cuantos aquí en medio lo están. ¿Y usted? ¿Siente a Dios como el Señor de su vida? O sea, Dios tiene el control, al cual usted se rinde, pues quiere lo mejor para su vida. Así que, allí estaba este gran siervo de Dios, quien creció en Egipto, en el palacio del propio faraón, desterrado al otro lado del desierto. Y ahora, Dios le decía a la edad de 80 años: tengo la labor más importante. Y aquí es donde nos metemos en problemas. Cuando no podemos descifrar cómo quiere Dios que hagamos algo, titubeamos al hacerlo. Y como resultado, nos salimos de la voluntad de Dios. Y Él no puede lograr lo que quería hacer en nuestra vida. Pienso en mucha gente que ha pasado la mitad de su vida o la mayor parte y todavía se preguntan qué tenía planeado Dios cuando nacieron. La verdad es que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y es un gozo descubrir ese propósito. A veces es aterrador. Debe haberlo sido para Moisés. ¿Quieres que vuelva y le diga al faraón que deje ir al pueblo y, Señor, sabes que no lo hará? Así que parecería una labor imposible. Pero el asunto es este: al decir 4 veces, yo soy Jehová, estaba enfatizando algo. No tienes que preocuparte por cuál será la responsabilidad ni las consecuencias, solo recuerda esto: quien te envió es Jehová, el soberano del universo. Así que cuando enfrentes situaciones en las cuales piense: Dios mío, no puedes esperar que yo haga esto y aquello,
recuerde quién le llama, recuerde quién se lo dice, recuerde quién le habla, que es Dios Todopoderoso. Sin embargo, estaba pidiéndole que hiciera algo que parecía imposible. Así que deseo que veamos algo a la luz de esto. Lo que sea que Dios le llame a hacer, Él asume toda la responsabilidad. ¿Escuchó? ¿Qué fue lo que dije? Él asume toda la responsabilidad de prepararle, facultarle, sostenerle con lo que sea necesario para que haga lo que Él le llama a hacer. Y creo que mucha gente pierde bendiciones de Dios porque creen, bueno, Señor, esto es lo que estás pidiendo que haga, olvidándose del hecho de que Dios nunca nos pediría que hiciéramos algo sin equiparnos, sin sustentarnos, en el caso que sea. Y lo que le pedía a Moisés era imposible desde todo punto de vista humano. O sea, Señor, estás pidiéndome que vuelva donde me expulsaron y le pida al faraón, quien gobierna el mundo, en lo que a ellos respecta, que haga algo. Así es. Pues piense en esto. Sea bendecido con la idea en sí de que Dios lo escoja a usted para hacer lo que sea. Es decir, si Dios Todopoderoso, el soberano del universo, decide pedirle que haga esto o aquello, o lo que sea, siéntase bendecido por el hecho de que Dios ve potencial en usted, y con su mandato, su orden, su responsabilidad, su solicitud, viene con todo lo necesario para facultarle, para que cumpla lo que sea que le mande. Y recuerde que dijimos que este es un libro enfocado en Dios. Su mensaje está enfocado en Dios. Todo se enfoca en Dios. Y siendo eso cierto, ¿cree usted que lo que sea que Dios le llame a hacer, Él le facultará para que lo haga? Unos cuantos aquí lo creen. Piénselo. ¿Cree que Dios le facultará para hacer lo que sea que Él le pida que haga? Entonces debe mantenerse receptivo a lo que sea que Dios le pida que haga, ¿verdad? Entonces, ¿por qué está titubeando? Tal vez Dios le ha dicho algo acerca de su trabajo, de su matrimonio, de su hogar, en el caso que sea. Sobre su salud, Dios puede equiparle, facultarle, darle lo que sea necesario para lograr su voluntad, su propósito de vida. Así que Dios se ha comprometido con Moisés. Te envío a hacer una labor imposible, pero iré contigo. Yo soy Jehová. Yo soy Jehová. Yo soy Jehová. Yo soy Jehová y haré esto. Y lo promete una y otra vez. Por eso es que la oración es tan importante en nuestra vida, porque cuando nos humillamos ante Dios en quietud y le pedimos que nos hable al corazón, ¿qué hará Dios? Nos dará dirección para nuestra vida. Y con esa dirección, mire, esa dirección tal vez no tenga que venir sino una sola vez. Pero la seguridad y el aumento de nuestra confianza tal vez venga una y otra vez, porque Dios sabe que ciertas cosas que nos pide no vemos cómo podríamos hacerlas. Creo que todos coincidiríamos con Moisés en este aspecto, estando en ese momento de su vida. Primero de todo, había sido desterrado de Egipto y ahora Dios lo mandaba regresar para liberar a toda una nación de 2 millones de personas sin tener un ejército ni nada, salvo la palabra de Dios. Y mire, solo necesitamos la palabra de Dios para obedecerle. Mucha atención. Cuando Dios nos dice que hagamos algo, con ese mandato está todo lo necesario para ser obedientes a Dios. Y a menudo la gente va en la dirección correcta. Quieren hacer lo que Dios quiere que hagan. Y por no saber cómo, o sea, no todo les cuadra y dicen,
Bueno, Dios mío, debes estar hablándole a alguien más. Pues es natural. Quizás Moisés pensaría lo mismo. ¿Cómo le habló Dios? Le habló mediante una zarza ardiente que nunca olvidaría. No le susurró en la oscuridad. En la zarza ardiente le dijo: estoy mandándote a hacer una labor imposible, pero voy contigo, y conmigo estará tu poder, porque ejerceré mi poder mediante tu vida para llevar todo a cabo. ¿Cuántas veces hemos perdido oportunidades en la vida por interpretar la oportunidad con la perspectiva con la cual nos vemos nosotros mismos? Pues yo nunca podría hacer eso, pues eso nunca funcionaría para mí. Dios debe estar hablándole a alguien más. No. Quizás usted diga, bueno, en este momento de mi vida Dios no podría hacer esto, no podría hacer aquello. No subestime lo que Dios puede hacer en su vida. Mire, puede que sea algo que más nadie considere que sea genial, pero usted sabe en su corazón, por ser quien es, por venir de donde viene, por su pasado y por lo que está ocurriendo en su vida, sabe que es algo maravilloso. Así que no compare el mandato de Dios para usted con su mandato para alguien más, porque Dios, en toda su sabiduría, sabe justo lo que usted es capaz de ser y de hacer, con su fortaleza, con su guía, poder, con su apoyo y con su aliento. Y al tener eso, nada es imposible. O sea, lo que Dios requiera de nosotros, con la petición, viene todo lo necesario para hacerlo. Por eso Dios le dice a Moisés 4 veces: yo soy Jehová, yo soy Jehová, yo soy Jehová, yo soy Jehová. Y por eso le dijo en este pasaje: yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto. Y escuche lo que dijo: con grandes juicios. No le dijo mucho, pero le dijo: con grandes juicios lo haré. Así que no tenemos que descifrar cómo Dios hará lo que sea que quiera hacer en nuestra vida. Obedezcamos a Dios y dejemos las consecuencias en sus manos. Entonces, la pregunta es: ¿creo que Dios puede manejar todas las consecuencias? ¿Sí o no? Si titubeo en obedecerlo, lo que eso dice es: no confío en Dios, no creo en Él, no creo que Él pueda encargarse. No. Confiamos en Dios. Si Moisés hubiera esperado que Dios le mostrara todos los detalles, nunca habría dejado la cima de la montaña. Pero el Señor le dijo: esto es lo que voy a hacer, confía en mí. Y Moisés confió en Dios. Entonces, al pensar en este pasaje bíblico y en lo que enfrentó Moisés y lo imposible que era, fue posible solo porque un hombre estuvo dispuesto a confiar en Dios. Entonces, me pregunto en lo que sucederá en su vida si usted hoy dijera con toda sinceridad: Señor, no sé cuánto tiempo me queda, pero el resto de mi vida quiero entregártela toda a ti. No entiendo lo que harás conmigo, no entiendo cómo lo harás, no entiendo con quién quieres que lo haga, pero Señor, el resto de mi vida te pertenece. Perdóname por esperar tanto para dártela, pero el resto te pertenece. Quiero saber, Señor, ¿qué podrías hacer en mi vida en este momento? Y una de las primeras cosas que el diablo le diría es: ¿estás soñando? No. ¿Qué quiere hacer Dios en su vida? Mire, tal vez tenga 80 años, y lo que Dios quiere hacer puede que sea mediante alguien de 20, a quien Dios usará para hacer una labor maravillosa en la vida de muchas otras personas. Pero comenzó con usted. No subestime lo que Dios puede hacer en su vida, porque eso no es algo que pueda descifrar.
Cuando leo estos pasajes y veo lo que dice, pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Lo único que Dios le dijo a Moisés sobre cómo iba a hacerlo es, con grandes juicios. O sea, juzgaré a Egipto. Moisés nunca hubiera descifrado cómo Dios iba a hacer eso. Porque cuando Dios quiere lograr algo, encuentra a una o varias personas mediante quienes quiere llevar a cabo eso. Así que la pregunta es, ¿vive usted disponible para que Dios le escoja para hacer algo que quizás nunca antes había pensado? No subestime lo que Dios puede hacer en su vida. ¿Se imagina? Primero, tomemos como ejemplo a Moisés. Nació en esclavitud, lo pusieron en una cesta en el río y de milagro termina en casa del faraón, educado con los mejores, y por 40 años fue expulsado del país, al otro lado del desierto. Es decir, qué vida tan desastrosa parecía ser. La mano de Dios siempre estuvo allí. Fue un hebreo de entre los hebreos en una tierra pagana. ¿Y haciendo qué? Lo educaron, no para servir en Egipto, sino lo educaron para hacer qué? Para pasar 40 años en el desierto, reconociendo que Dios lo puso allí. Fue Dios quien lo mantuvo allí, por el tiempo necesario, que no tenía esperanza alguna, hasta que Dios entró en escena. Mire, nunca es muy tarde para escuchar a Dios. Tal vez sea muy tarde para ciertas cosas, pero nunca es muy tarde para escuchar a Dios. ¿Qué mantuvo a Moisés con los pies sobre la tierra y el corazón hacia Dios? Esto: yo soy Jehová, yo soy Jehová, yo soy Jehová, yo soy Jehová. Yo los tomaré por mi pueblo, yo seré su Dios, los sacaré, les daré una posesión. ¿Qué estaba diciendo Dios? Por eso comenzamos este mensaje, simplemente con esto. La palabra de Dios es un libro enfocado en Dios, con un mensaje enfocado en Dios, para gente enfocada en Dios. Este es el libro, y no debe estar en un estante, sino en su mesa, enfrente suya, como sea. ¿Qué está diciéndole Dios? Usted dirá, bueno, no sé si eso se aplica en mi caso. ¡Claro que sí! Mire, ¿cree que Dios ha sostenido todo esto por todos estos años y no se aplica a usted? ¿Qué parte no se aplica en su caso? Y usted a lo mejor dice, ¿y qué tal el relato de Daniel en el foso de los leones? ¿Eso no se aplica a mí? Pues más le vale que se aplique, por la sencilla razón de que hay muchos fosos aparte de los fosos de leones, ¿verdad? Por tanto, si anda en la voluntad de Dios y vive en su voluntad, nada puede tocarle más de lo que pudo tocar a Daniel. Todo eso no es solo de historia, esto es vivir en el poder de Dios, para que tengamos ejemplo tras ejemplo de la gracia, el amor, la bondad, la misericordia, el perdón de Dios, purificación y vida eterna. Y de eso se trata este libro. Entonces, si no lee la Biblia, está engañándose usted mismo. Por eso Dios, quien conocía a Moisés a la perfección, le dijo, lo haré, y se lo dijo 11 veces. Y por eso fue que dijo, yo soy Jehová. Yo soy Jehová, yo soy Jehová, yo soy Jehová. 4 veces. ¿Por qué cree que Dios lo dijo tantas veces? Porque sabe que nuestras mentes están tan llenas de tantas otras cosas que quiere recordarnos que Él sigue siendo Dios y que sigue haciendo lo que prometió hacer y que sigue siendo el Dios del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es el mismo Dios que llevó a un hombre,
un pastor de ovejas, a liberar a 2 millones de personas para que sirvieran a Dios. Un hombre. No subestime lo que Dios quiere hacer en su vida. Y mire, no trate de compararse con más nadie. En la mente de Dios, usted no sabe lo que sucederá en la vida de esa persona que influenciará la vida de alguien, quien influirá en la vida de alguien más de una manera que nunca podríamos imaginarnos. Cuando leo esto una y otra vez, veo en estos pocos versículos, Él dice: lo que yo haré al faraón, los sacaré, los libraré, los redimiré, los tomaré, seré su Dios, sacaré, daré, haré. ¿Hará todo eso? ¿Por qué cree que Dios le dijo eso tantas veces? Porque sabía que Moisés tendría muchas razones para dudar de Dios. Yo fui su enemigo y me mandas de vuelta. Soy pastor de ovejas. Además, ¿qué grupo tan confuso es este? Además, quizás me quiten la vida si regreso. Piense en todas las razones justificables que Moisés tendría que dar. No puedo hacer eso. Eso sería ridículo, un suicidio. Me pondría en ridículo. Nunca me aceptarían. Soy un enemigo. No podría hacer eso. No subestime lo que Dios hará en su vida, porque lo que hace con eso es limitar a Dios. Lo que hace con eso es dudar de Dios. Pero el Señor le dijo: yo soy Jehová, yo soy Jehová, yo soy Jehová, yo soy Jehová. Debe haberlo reiterado en la mente de Moisés, noche tras noche. Yo soy Jehová, yo soy Jehová, yo soy Jehová, yo soy Jehová. No subestime lo que Dios puede hacer en su vida. Quizás usted tenga una conversación con alguien que cambie su vida, la cual Dios usará para cambiar muchas otras vidas. Y usted dirá: pero si acaso, olvide los peros y las condiciones. Solo diga: Señor, heme aquí. Lo que quieras hacer en mi vida, Señor, aquí estoy. Confiaré en ti. Quizás no he confiado en ti desde hace años, pero el resto de mi vida confiaré en ti. Solo quiero ver lo que puedes hacer en mi vida, Señor. Nunca tiene que preocuparse de que Dios falle. Él lo usará más de lo que se imagine, si confía en Él. Y Moisés es un ejemplo perfecto de eso. ¿Quién soy yo, Señor? Y Dios se lo mostró. ¿Quién es usted? Dios se lo mostrará. Y puede tener una de dos respuestas. Puede salir pensando: bueno, un sermón más que se trató acerca de Moisés. No, se trata de usted y de mí. Es acerca de nosotros, se trata de todos nosotros, quienes proclamamos el nombre de Jesucristo como nuestro Salvador. Y mucha atención, por esta razón es tan importante. No sabe lo que Dios hará hoy mediante su vida, que usted no verá ni en una generación. Tal vez usted viva para hoy y Dios lo ve, pero Él también ve la influencia, el testimonio, su testimonio en la vida de alguien más. Lo importante es esto: vive a plenitud su vida cada día, para que lo que sea que Dios tenga en mente pueda decirle: bien, buen siervo y fiel. Si yo estuviera sentado allí y no fuera cristiano, pensaría esto: bueno, si en realidad eso es verdad, ¿qué debo hacer? Y contestaré esa pregunta. Entréguele su vida al Señor Jesucristo y diga: está bien, Dios mío, esto es lo que queda. Queda esto, Señor. Me entrego a ti. Y a lo que decidas hacer, la respuesta es sí. Quizás usted ya sea salvo y está sentado hoy aquí y tiene su vida muy bien planeada, o cree que la tiene.
¿O cree suponer cuándo morirá, cuánto tiempo vivirá y todo eso? ¿Por qué no se olvida de todo eso? Y por los próximos 30 segundos, piense en esto. Dios mío, aquí estoy. Esto es todo lo que tengo para ofrecerte hoy. Pero me entrego a ti, para que el resto de mi vida